bienvenidos a todos aquellos que se van conectando ahí de a poquito. Bendiciones, Dios les bendiga. Bueno, vamos a ir a arrancar ahí con la palabra. Ahí, como le dije al principio, muy feliz Pascuas a todos. Y vieron que en este tiempo, más que nada, uno tiene como una percepción de que se ha perdido, como sucede con la Navidad, el sentido, ¿no? El sentido de la Semana Santa. Como que se ha perdido eso, como que hoy en día lo único que se visualiza de esto es el fin de semana largo, nada más. Como que no se visualiza que es la muerte y la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Como que nos enfocamos, o muchos se enfocan, mejor dicho, en que es una semana larga, no un feriado largo, y podemos estar y podemos juntarnos en familia, todo, y como que se apunta a eso, ¿no? Y me imagino que muchos de tus conocidos posiblemente ni saben que se recuerda en estos días. Mucha gente solamente tiene pendiente el feriado, ¿no? Como te decía, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que la Semana Santa es una fecha significativa para los cristianos, para nosotros hijos de Dios. Es para la fe, más que nada. Saber que nuestra fe está sustentada en la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Saber que nuestra fe está sustentada en esa cruz del Calvario que está vacía. Saber que nuestra fe está sustentada ahí. Entonces, para nosotros es muy importante este día de recordar a Jesucristo de Nazaret, que resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados, que murió para perdón de nuestros pecados y resucitó para salvación. Y ese es el sentido de la fe. Ese es el sentido de la fe. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta. No que sea una fecha más. Recordar que Jesús murió y resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados y para que nosotros ingresemos en la presencia de Papá. Y esto es, recordar que Jesús fue crucificado con ese propósito y que nuestra fe se sustenta desde ese momento que Él fue crucificado. Nuestra fe se sustenta a Él. La palabra de Dios nos enseña poner los ojos en el consumador de la fe. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, la cruz es el fundamento para nuestra vida cristiana. Es el fundamento para los hijos de Dios. Es el fundamento para nuestra fe. La cruz es el sustento de nuestra vida cristiana. La cruz, esa cruz vacía, esa cruz que no hay nada, que uno ve y simplemente ve un madero, pero en ese madero enseña que ahí morían las personas que eran malditas, las personas que tenían causas, las personas que cometían un delito, las personas que cometían un error en la vida, terminaban muriendo en ese madero y se les consideraba malditos. Y Él murió en esa cruz, no siendo maldito, pero murió como un maldito. Entonces eso nos enseña que Él en esa cruz murió y se llevó todas nuestras maldiciones, todas nuestras maldiciones. Si vos hoy, como hijo de Dios, te considerás que estás maldito, estás equivocadísimo, porque Cristo en la cruz del Calvario se llevó todas tus maldiciones y se llevó todas mis maldiciones. Él murió siendo maldito para que tus maldiciones y mis maldiciones ya no estén sobre nuestra vida. Entonces, en esa cruz se llevó nuestras maldiciones. En esa cruz se llevó nuestras enfermedades. En esa cruz se llevó nuestras miserias. Se llevó todo lo malo que nosotros teníamos desde nuestros ancestros hasta el día de hoy. Pero en el momento que Él se entrega en esa cruz, todo eso termina siendo abolido por su muerte y su resurrección. La fe libra su gran batalla en la mente. Claro, ¿por qué la fe libra su gran batalla en la mente? Podemos decir, ¿por qué sucede esto? Porque el campo de batalla de todo hijo de Dios es la mente. Es el raciocinio de razonar todo. Es donde Satanás viene a tu mente y te habla y te predica. Es decir, la voz del falso profeta hablándote a tu mente. ¿Cómo? ¿Por qué yo le digo el falso profeta a Satanás? Porque es el profeta mentiroso, que no habla solamente negatividad. Es aquel que simplemente te tira abajo. Te viene y te habla, te va a ir todo mal, vas a fracasar, no vas a poder, no lo vas a lograr. Y eso viene a nuestra mente. Vos fíjate que cada vez que querés emprender algo o avanzar o tomar una decisión, siempre vienen pensamientos negativos.
¿Por qué? Porque a Satanás no le interesa que vos crezcas, avance, que tu familia se desarrolle, que tu matrimonio se desarrolle, que crezca tu relación con tus hijos, que crezca tu relación con tu esposo, con tus amigos. Él no le interesa nada de eso. Él quiere verte destruido. Por eso vienen esos pensamientos. Y Satanás tratará de ganar la batalla ¿en dónde? En la mente, con pensamientos. Según pensamos, actuamos. Es así. Según son tus pensamientos, de esa forma vos vas a actuar, vas a caminar. Pero a mí me encanta algo, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos todos esos pensamientos negativos, pero nosotros los podemos combatir. La palabra de Dios dice: renovaos el espíritu de vuestra mente por medio de la palabra de Dios. Entonces vos y yo tenemos la capacidad para renovar nuestra forma de pensar, para renovar nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios. Satanás viene a turbarte, viene a perturbar tu mente, viene a traerte pensamientos. Y de esa forma muchas veces actuamos, caminamos, nos creemos un fracasado, creemos en las mentiras de Satanás. Y donde muchas veces el razonamiento no nos permite tener fe. Porque la fe vino a destabilizar el razonamiento humano, así de claro. La fe vino a destabilizar tu razonamiento, tu raciocinio y mi raciocinio. Vino a destabilizar el raciocinio de todos. Vos me dirás: ¿cómo, Sergio, la fe destabiliza la razón humana? Claro que sí. La fe destabiliza la razón humana. ¿De qué forma? Un médico viene y diagnostica una enfermedad de muerte. Te quedan una semana de vida. Y esa persona se encuentra con un hijo de Dios, y ese hijo de Dios le habla, le ora y termina siendo sanado. Entonces el médico vuelve, le hace análisis, todo lo que le tiene que hacer, y de repente no encuentra nada. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Hasta el médico: esto es un milagro de Dios. Entonces la fe vino a romper el razonamiento humano, vino a romper el raciocinio. ¿Por qué? Porque la fe no tiene lógica. La fe se cree, y se cree en esa cruz vacía, donde Él murió y resucitó al tercer día. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento por el cual nosotros predicamos. Es el sustento de todo hijo de Dios. Y eso me encanta, de cómo la fe hace destabilizar el razonamiento humano, ¿no? Y eso es tremendo, eso es lo hermoso. Yo me acuerdo que estábamos en la iglesia y de repente pusimos a orar, y una mujer empezó a gritar alocadamente, y bueno, los hermanos fueron a verla todo, volvió en sí, volvimos a orar y volvió a gritar nuevamente, y de repente sale disparada hacia el baño y cuando vuelve riéndose, y nosotros nos quedamos: ¿qué pasó? Entonces uno de los hermanos se acerca, le pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sentiste? Ella dice que sintió un fuego en su pecho y corrió a verse, porque ella tenía un bulto y en la semana la tenían que operar. Y dice que ese fuego sintió en su pecho, y donde el bulto desapareció. Y en esa semana la tenían que operar. Entonces fue nuevamente al médico en la semana, y el médico quedó sorprendido. Le tuvieron que hacer todos los análisis, todos los chequeos, todo lo que le habían hecho por meses le tenían que hacer en 2 días nada más. Y resultó que ya no tenía más nada, que no tenía necesidad de operar. Y el médico le dijo: eso es un milagro de Dios. Y ella vino a la iglesia con todos los certificados de la enfermedad, que la tenía, con la orden ya de la operación, todo lo que tenía que hacer el médico, Dios se lo hizo en un instante. Y eso es fe, La fe nos acerca a Dios, la fe desata el poder de Dios. Pero muchas veces nuestro razonamiento no nos permite. ¿Será que Dios lo quiere hacer? ¿Será que Dios quiere hacer esto? ¿Será que Dios quiere hacer lo otro? Y ahí donde Satanás viene, ¿a qué? A librar una batalla en tu mente. ¿Para qué? Para que no creas, para que no te acerques a Dios. Porque cuando vos y yo estamos cerca de Dios, más cosas suceden, milagros acontecen. Pero a Satanás no le conviene que vos y yo estemos cerca. No le conviene que nosotros tengamos fe, porque si tenemos fe, las cosas van a ocurrir. Cosas muy grandes van a acontecer. Por eso es, según pensamos, según actuamos. Nosotros tenemos que pensar que Dios tiene el control de todo. Nosotros tenemos que pensar continuamente que Dios tiene el control de todo y que Él está a nuestro lado. Mirá lo que nos dice
la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¡Wow! ¿Qué dice? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Acá nosotros podemos ver que el escudo de la fe, esto está en Efesios, donde habla de la armadura, donde habla de la espada, de la sandalia, del casco, del yelmo, pero acá nos vamos a detener en lo que es el escudo de la fe. Y nosotros tenemos que entender que si Satanás logra efectuar, si logra afectar tu manera de pensar, va a afectar tu manera de actuar. Si él logra en tu mente afectar, él va a afectar tu manera de actuar, tu manera de ver la vida. Por eso acá nos enseña Pablo de que debemos tomar el escudo de la fe. Y acá la Biblia nos dice los dardos de la fe. ¿Qué eran los dardos de la fe? Eran lanzas con estopas, con fuego, donde las aldeas eran invadidas y a las flechas les ponían y tiraban, y donde eran incendiadas y eran totalmente invadidas y consumidas. Y donde acá nos habla esto claramente la palabra, de que tenemos que ponernos el escudo de la fe. Entonces los romanos usaban los escudos y desde ahí él toma esto. Y esto donde nosotros podemos ver que en las batallas anteriores era cuerpo a cuerpo, pero aquel ejército que inventó el escudo fue el que empezó a pregonar y a ganar. Y después otros empezaron a copiar, porque era muy importante el escudo que cubre el corazón. Con esta mano lleva la espada y con este se cubre el corazón. Entonces, qué importante esto, los dardos que Satanás tira es para contaminar tu corazón. Pero nosotros lo podemos combatir, ¿de qué forma? ¿De qué forma podemos combatir? Con el escudo de la fe. Tu fe detiene los dardos de Satanás. Tu fe detiene los dardos de Satanás. Por eso, la cruz nos provee los argumentos para, por medio de la fe, que es tu escudo, apagar los dardos de nuestro enemigo. Satanás siempre va a venir a tirarte pensamientos punzantes que van a querer destruirte y que te van a querer llevar fuera de los planes de Dios. Esos pensamientos van a querer llevarte fuera de los planes de Dios. Fuera de los planes de Dios. Siempre. Los pensamientos de Satanás nunca van a querer alentarte y decir, sí, continúa adelante, porque Dios tiene cosas grandes, porque Dios... No. Los pensamientos de Satanás siempre van a querer destruirte y dejarte fuera de los planes de Dios. Por eso nosotros necesitamos, ¿qué? El escudo de la fe. Y esto es la verdad de la Semana Santa, de que nuestra fe está fundamentada en la cruz, en ese lugar. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la fe es vital en la batalla que nosotros libramos el día a día, que es la fe. La fe sin obra es muerta, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que vos y yo agrademos a Dios. Es imposible. Es imposible que sin fe podamos agradar a Dios. Es imposible. Es imposible. Nosotros necesitamos tener fe. Necesitamos caminar en fe. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. En Efesios capítulo 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención por sangre y el perdón de nuestros pecados? Cristo en la cruz nos ha dado redención. Redención. La palabra en griego para redención es apolotrosis. Significa literalmente liberación, cambio de un pago por un rescate. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a pagar nuestro rescate. Vino a liberarnos. Nosotros éramos secuestrados por el pecado. Estábamos cautivos, esclavizados, retenidos por el pecado de muerte. Y Él vino a entregar su vida por vos y por mí. Él vino a liberarnos. Él vino a pagar ese rescate para que vos y yo tengamos libertad. Porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Jehová, ahí hay libertad. Y cuando nosotros no caminábamos con Dios, no teníamos libertad.
éramos cautivos del pecado, éramos cautivos de la muerte, éramos cautivos del fracaso, de la derrota. Pero hoy nosotros tenemos que saber que en Él tenemos libertad para tener éxito en la vida. Con Él tenemos libertad para reconstruir una familia. Con Él tenemos la libertad para formar una familia. Con Él tenemos libertad de decir no a las adicciones, de decir no a las maldiciones. Tenemos esa libertad, ¿por qué? Porque Él vino al rescate nuestro. Él murió en la cruz, Él se entregó. Y eso es lo que significa redención, liberación, cambio. Significa un pago de rescate. Cristo vino a pagar por vos y por mí, para perdón de nuestros pecados. Y esto como que te imagines un salvador, un conquistador, soltando a los prisioneros, soltando a sus esclavos, porque vino uno más fuerte y pagó para que ese pueblo sea libre. Y nosotros hemos encontrado esa libertad en Cristo Jesús. Y esto es lo que hizo Jesús, soltarnos de la opresión, sacarnos de nuestra condición de esclavos, de sacarnos de nuestra condición de maldición, de pecado. Eso es lo que Jesús hizo en nuestra vida y lo que nosotros tenemos que entender, por lo cual tenemos que estar agradecidos de que Él nos liberó de una vida de esclavitud, de una vida de opresión, de esclavitud, de miseria. Él nos liberó, Él es nuestro libertador, Él es el consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar siempre puestos a los ojos de Jesús, delante de su presencia. El Satanás va a tirarte dardo para sacarte del plan divino de Dios. Porque el plan divino de Dios sobre tu vida y mi vida es bendecirnos, es vernos bien. Es eso, pero Satanás no quiere vernos así. Por eso esta Semana Santa es libertad. La Semana Santa es libertad, donde tenemos que recordar esa santa libertad que nos dio Cristo Jesús, pero también saber que no usando la libertad que nos dio Cristo Jesús como un libertinaje, no usando la gracia y el favor de Dios como un libertinaje. Total, Dios me liberó, yo me arrepiento, pido perdón por mis pecados y vivo como a mí se me place. Yo tengo que vivir bajo la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Saber que fuera de Dios nada voy a conseguir. Saber que fuera de Dios vuelvo a la esclavitud. Saber que cuando salgo de la libertad de Dios soy como el perro que vuelve a su vómito. Esto es terrible, perdón si estás comiendo algo, pero lo dice la palabra, que muchas veces nosotros como hijos somos como los perros que vuelven a su vómito, donde volvemos a nuestro vómito. Nosotros tenemos que continuar y guardar esa libertad que Cristo nos dio. Por eso a esta charla quiero ponerle completa libertad. Completa libertad se llama esta charla. Lo primero que vamos a decir es libre de toda condenación. Y esto es hermoso. Saber que en Él somos libres de toda condenación, de toda acusación, de toda culpa. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Tremendo lo que habla el profeta Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. El pecado nos condena. Todo aquel que peca muere. Muere espiritualmente. Muere para la eternidad. ¿Sabes que eso es lo peor de todo? Que el pecado te saca de la eternidad. Hay algo que a mí me encantó, que me dijo un día un pastor amigo. Me dijo: Sergio, vos y yo o cualquiera de los que estemos acá vamos a ir un día a la eternidad. Todos vamos a ir a la eternidad. Claro, y yo en un momento dije: pero los hijos de Dios son los que van a estar con Dios eternamente. Claro, y en el momento yo no le dije nada, pero en mi pensamiento estaba eso. Y donde él me dice: Sergio, pero algunos partirán a la eternidad a ser verdugueados por el infierno, y otros partirán a la eternidad para estar con su Padre Celestial. Yo no sé qué eternidad vas a escoger vos, pero yo sí sé
y sé lo que mi esposa, qué decisión va a tomar, qué mis hijos van a tomar, y es estar en la eternidad al lado del Padre Celestial. Yo no sé qué decisión vas a tomar vos, pero sí sé que hay una eternidad. Es una eternidad estar con Dios o estar en el infierno. Que eso es una realidad. Y yo no es para causarte temor. Ahora viene la predicación del temor. No, ¿qué predicación del temor? Es una realidad. Hay cielo e infierno. El cielo existe así como existe el infierno. Así como existe Dios, existe Satanás. Así como existen los ángeles, existen los demonios. La mejor mentira de Satanás es hacer creer a la humanidad que no existe y que no es real. Porque cuando vos no conoces un enemigo, ¿contra quién vas a pelear? No sabés contra quién estás peleando. No sabés. Pero cuando vos visualizás a tu enemigo, es donde apuntás todos los cañones a ese enemigo. Sabés contra quién vas a pelear y contra quién estás peleando. Pero si vos no sabés, estás a ciegas. Y hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Cristo vino a librarnos de toda condenación. De toda condenación del pecado, porque el pecado nos condena. Yo vengo a animarte a que te arrepientas, que te vuelvas a Dios. Que si hoy estás en pecado, que hoy Dios pueda hallar en vos el fruto del arrepentimiento. Porque Dios no te va a condenar, sino que Dios entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario para que no perezcas ni vos ni yo. Para que no haya una condenación en vos y yo. Y la pregunta es también, ¿quién no ha pecado? Porque por ahí voy a decir, sí, me estás dando con un caño porque yo estoy en pecado. No, ¿quién no ha pecado? ¿O quién no peca? ¿Quién no se equivoca? Todos nos equivocamos, todos pecamos. Pero tiene que haber en nosotros que el fruto del arrepentimiento. Todos merecíamos la muerte, claro que sí. Porque todos éramos pecadores, todos. Y nosotros muchas veces no entendemos que el pecado no es solo un acto, sino una decisión de vivir apartado de Dios. Cuando vos decidís pecar y vivís una vida en pecado, estás decidiendo inconscientemente a vivir una vida apartado de Dios. Y cuando uno está apartado de Dios, nada puede lograr, nada puede alcanzar. Vos me dirás, sí, pero yo veo a aquellos pecadores, sí. Y la palabra de Dios dice, no tengas envidia de cómo prosperan los pecadores, porque serán como la hierba a su tiempo, terminen siendo secados. Ese es el error que a veces cometemos los hijos de Dios, de estar mirando a aquel que progresa, aquel que crece, y dice, y este no conoce a Dios y es prosperado, y este está en pecado y lo está prosperando. Dejar de mirar lo que tienen ellos, dejar de compararnos y empezar a mirar a quien que nos llamó, que es Cristo Jesús. Que Él tiene mucho más de lo que nosotros estamos mirando a ellos. Porque si nosotros aprendemos a mirar a Cristo Jesús, nos daremos cuenta que Dios tiene mucho más de lo que le está dando a ellos para nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que cambiar mucho más de lo que ellos tienen que cambiar. Porque los ojos nuestros tienen que estar ¿en dónde? En Jesús, en el consumador de la fe. Pecado es vivir de espalda a Dios, es darle la espalda a Dios. Es ignorar el llamado de Dios, es ignorar el plan de Dios en tu vida. El vivir en pecado es eso, es darle la espalda a Dios, es ignorar el llamado de Dios en tu vida, es ignorar lo que Dios tiene para tu vida. Y ahí es donde muchas veces nacen las preguntas. Si acaso Dios me ama, ¿cómo me dejarás ser condenado? Y esos interrogantes muchas veces los tenemos. ¿Cómo Dios resolverá el dilema? ¿Cómo cumplir la justicia? ¿Cómo seguir siendo un Dios de amor? Podemos decirle eso a Dios. ¿Cómo vas a ser un Dios de amor? Dios es justo y a la vez es Dios de amor. Dios simplemente quiere que te arrepientas. Alguien debe pagar para que sea justicia. Dios debe de expresar su amor. Pero alguien debió pagar para que sea justicia. Sobre Cristo en la cruz Dios revela toda su justicia y su amor para con nosotros. ¿Vieron cuando uno dice, se tiene que hacer justicia? Y Jesús hizo justicia en la cruz del Calvario.
donde fue condenado para que nosotros no seamos condenados, donde fue juzgado para que nosotros no seamos juzgados, y donde reveló todo el amor de Dios para con nosotros. Justicia era que alguien debería morir y Jesús muere por nosotros. Él se entregó para rescatarnos, para que hoy podamos estar cerca de papá. Mirá lo que nos enseña la palabra en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Porque el vivir para la carne es muerte y el vivir para el Espíritu es vida. ¿Qué es vivir en la carne? Es vivir continuamente en el pecado. Y te dije que el pecado es darle la espalda a Dios. Es ignorar el llamado de Dios en tu vida. Es ignorar eso. Pero Romano nos enseña, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si vos estás en Cristo Jesús, no hay condenación, porque Él ya pagó. Él ya pagó. Él ya pagó. Él pagó el precio. Él ya pagó el precio. Y muchas veces Satanás quiere que nosotros volvamos a pagar, haciéndonos creer que debemos pagar nuevamente. Pagar con el dolor, pagar con el sufrimiento. A veces debemos pagar el pasado, nos quiere hacer creer que nuevamente debo pagar el pasado, pero ya está, Cristo pagó por vos y por mí. ¿Sabes qué? Un día fui a una confitería, a un lugar donde fui y me senté a tomar un café. Y en ese momento, ¿sabes qué ocurrió? Le llamo al mozo cuando termino, le pido la cuenta y me dice, no, ya está pago. Y yo me quedé, le dije, ¿cómo que está pago? Sí, un amigo tuyo pagó y se fue. No lo pude ver quién era, en verdad no pude ver. Me quedé asombrado. Me levanté, me fui y eso me llevó a pensar que Dios, Jesús en la palabra dice, no llamaré más siervo, llamaré amigo. Y me hizo entender, esto es lo que hoy estoy predicando, de que cuando está pago, no tenés que volver a pagar. Ya está, la cuenta fue cancelada. No hay que pagar más por tu pasado. No tenés que pagar más por tu pasado, ya está, te arrepentiste, te volviste a Dios. Tu pasado quedó atrás. Y lo que quedó atrás en tu pasado no te sirve para alcanzar lo nuevo que Dios tiene sobre tu vida. Por eso Jesús pagó para perdón de nuestros pecados. Hoy nosotros no tenemos que volver a pagar nada. Ya Él lo pagó, ya está, la deuda fue paga. No tenemos que pagar más nada. Simplemente buscarlo a Él y alcanzar las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Y ahí puede entender qué importante es saber que Cristo pagó por nosotros en esa cruz. Claro, yo quería pagar y no, ya está pago, no existe, está pago, ya está. Y te tenés que levantar y te tenés que ir. Y esto es lo que Dios hace. Es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y segundo, lo que vamos a decir, libres de las culpas. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores voluntariamente, involuntariamente lo hacemos. Cometemos los errores, ¿no? Todos lastimamos a otros queriendo o sin querer hacerlo. Lastimamos. Y es inevitable que esto suceda muchas veces. Y ahí donde muchas veces no nos damos cuenta y se vuelve inevitable, ¿no?, la responsabilidad de lo que hacemos. Muchas veces la culpa nace como un sentimiento de pagar eternamente por lo malo que hemos hecho. No nos permitimos bajo ningún concepto perdonarnos. Y ahí donde el diablo actúa, en esa culpa. Ahí donde el diablo te ata en esa culpa. La culpa se transforma en un fantasma que nos persigue y no nos deja dormir muchas veces.
no nos deja pegar el sueño. ¿Por qué? Porque siento culpa. Y esa culpa me redarguye todo mi corazón. Y donde muchas veces esa culpa no me permite volver a empezar. Esa culpa me roba la paz. Y esa culpa no nos permite perdonarnos desde ningún concepto. Me siento culpable, me siento agobiado. La culpa muchas veces, como te decía, es como un fantasma que viene y golpea, viene y golpea. Viene y te sigue, te persigue, no te deja. Como que es constante, continúa. Y no nos damos cuenta de esto. Y la culpa invade nuestro corazón y nos puede llenar de amargura, tristeza. Hasta nos puede llevar a tirarnos en la cama, angustiados, dolidos. Y no nos damos cuenta de esto, de lo que la culpa está haciendo. Y Satanás actúa en la culpa, te hace sentir culpable. Y eso nos persigue. Y está dentro de nuestra conciencia. Y uno recuerda y recuerda y recuerda. Y lo que hice, no me puedo perdonar. Algo que habrá pasado con tus hijos, con tu esposa. Algo con vos mismo. Algo que hayas hecho y te sentís sucio. Te sentís culpable y no te puedes perdonar. Y ahí es donde viene a acusarnos Satanás. Viene a que vuelvas a pagar por lo que Cristo te perdonó. Por lo que Cristo lavó con su sangre. Y ahí es donde viene a decirte Satanás, lo que hiciste no tiene perdón. Sos un cara dura, una cara dura. Mirá cómo estás. No tiene perdón, le fallaste a Dios, le fallaste a tus hijos, le fallaste a tu familia, le fallaste a la iglesia, le fallaste al pastor, le fallaste a tu líder. Le fallaste a todo el mundo. Sos un cara dura, sos un careta, sos un religioso. El diablo viene a acusarte. Viene a inculparte. Y ahí donde uno muchas veces dice, no, pero yo no quiero ser un cara dura. Yo no quiero ser así. Y la palabra muy común en todo hijo de Dios, no quiero ser un hipócrita. Pero no te das cuenta que Satanás te está verdugueando. Te está verdugueando. Y el campo de batalla, como decíamos, en la mente, donde te está trayendo pensamientos de hacerte sentir culpable por algo que Cristo ya te perdonó. De que vos te puedas perdonar por lo que hoy te sientas culpable. Capaz te sentís culpable por no haber dado o no haberle dado todo a tus hijos, a tu familia. Capaz te sentís culpable por cómo hoy están tus hijos. Pero si hoy Cristo te perdonó por tu pasado y hoy podés hacer una vida nueva y donde vos podés abrir camino en lo espiritual para que tus hijos le vayan bien. Y el pasado en el pasado quedó. El pasado quedó. Acá lo importante es que vos y yo podamos perdonarnos porque Cristo nos redimió en la cruz de nuestras culpas. Él se llevó nuestra culpa y Dios nos da una segunda oportunidad. Dios es un Dios de misericordia y sus misericordias son nuevas cada día. Capaz que hasta quitaste la vida a alguien y eso remuerde tu mente. Mirá hasta dónde estoy llegando. Y no te podés perdonar. Capaz que fue un error, fue un acto de violencia, te equivocaste. Capaz que fuiste preso y hoy estás libre, pero eso sigue y sigue. Dios te ha perdonado. Dios se llevó ese dolor, esa culpa. Y Dios te está dando una segunda oportunidad. Deja de vivir con esa culpa en tu corazón. Deja de vivir con ese dolor en tu corazón. Porque Dios es un volver a empezar. Dios es un volver a empezar.
Dios limpia nuestras cuentas. Dios paga nuestras cuentas. Como te decía en esa confitería, un amigo tuyo pagó, tranquilo, no hay nada que pagar. Ya está. Ese amigo se llama Jesús. Ese es tu amigo. Jesús, ese amigo Jesús pagó la cuenta por vos. No tenés nada más que pagar. Ya no le des más lugar a Satanás que te venga con la culpa. Mirá lo que hiciste, mirá lo que pasó, mirá lo que aconteció, mirá lo que sucedió. No, basta. Basta de sentirte culpable por algo que Cristo pagó, por algo que Cristo te redimió en la cruz del Calvario. En la cruz se llevó tus pecados, se llevó tu culpa, tu maldición, se llevó todo.